el intercambio de ideas. Más que una entrevista, entonces uno conversa, dialoga, porque tratamos de hacerlo lo más ameno posible para que la teleaudiencia pues reciba la mayor cantidad de informaciones en base a ideas precisas. Entonces hoy tenemos como invitado a un profesional, a un ser humano que es de la casa, que es familia de nosotros, de Super TV 55, y que ha demostrado a la luz de su historia actuar con mucha responsabilidad en función de los compromisos que ha tenido que asumir, tanto a nivel privado como a nivel público. Para nosotros, grato placer de reencontrarnos con el licenciado José Ricardo Tavera. ¿Cómo está usted? Qué placer. Muy buenos días, un gran placer estar nuevamente por aquí. Feliz Navidad, Año Nuevo, viaje a Belén y todo lo que haya por el medio, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a Siempre comenzar, muy, José muy Ricardo. agradecido de estar aquí. No, usted de la familia. Vamos a comenzar. ¿Cómo termina este año? Bueno, es un año, como todos los años, tiene cosas buenas, cosas malas. Veo que el Banco Central, por un lado, nos da la buena nueva de que la economía dominicana ha crecido un 6.8% en este año. Es una tendencia que la economía viene arrastrando desde 1960 hacia acá. Somos la economía que más ha crecido en América Latina. ¿Es real eso? El crecimiento es real y reconocido internacionalmente. Ahora, este año también tenemos el fracaso que lleva aparejado ese crecimiento, porque por un lado el país crece, pero por otro lado ese crecimiento no tiene un reflejo muchas veces en la cualitativo ni cuantitativo en la calidad de vida de la gente, porque por ejemplo los sectores que crecen generalmente, por ejemplo, ¿cuáles son los principales sectores de la economía en crecimiento? El más importante de todos son, por ejemplo, las telecomunicaciones. Son compañías extranjeras. El nivel de redistribución de ese crecimiento a través de esos renglones no es tan grande. O sea, no tiene un impacto, que no digo que no lo tenga, porque tienen muchos empleados, tienen compañías contratistas, etcétera, pero no es un crecimiento que se puede desparramar. O sea, no sería el mismo impacto como si fueran inversionistas nacionales. Depende, porque un inversionista nacional para los fines y medios, porque hay renglones que, por ejemplo, el sector agropecuario, la misma construcción, si aquí hubiese una política adecuada de contratación de mano de obra dominicana. Pero yo donde quiero llevarte es que ese crecimiento no nos ha servido en gran medida, porque por ejemplo, al mismo tiempo que tenemos ese crecimiento, los mismos organismos internacionales te reconocen que el salario promedio de un dominicano es el salario que se ganaba en 1990. O sea, estamos hablando que nosotros tenemos 27 años de retraso en la actualización del salario de los dominicanos. Eso es una tara para una economía. Entonces no puede hablarse de crecimiento económico con esa calidad. No, o sea, el crecimiento con los parámetros con que se mide el crecimiento de una economía es real. Es real. Ahora, porque nadie lo cuestiona y tiene reconocimiento. Ahora, lo que yo no le veo es que todavía hayamos tomado las medidas necesarias para que ese crecimiento impacte. Por ejemplo, tú no ganas nada. Está creciendo la economía, sí, pero yo que gano con que Carlos Slim sea más rico que te lo creo. Exacto. Y que la gente de otras compañías de las telecomunicaciones, que yo gano con eso. El sector turismo, por ejemplo, que es un sector muy importante para ese crecimiento, en gran medida es un sector que no mete aquí sus gastos operativos, pero eso opera en gran medida fuera del país. El sector turístico
Es verdad que tiene una gran capacidad de expansión. En este momento se han estado iniciando e inaugurando muchos hoteles, pero obviamente es un sector que reinvierte, es dinámico, pero no todas las utilidades del sector vienen a parar a la República Dominicana, que es otro de los renglones. Y yo diría que es un sector más democrático en cuanto a que está más redistribuido. Se distribuye mejor. Y hay muchos empresarios dominicanos también involucrados en la industria. Y en cierta medida el turismo tiene un impacto más... La mano de obra en turismo es diferente a la construcción y agropecuaria, por ejemplo. ¿Hay más cantidad de dominicanos en el turismo que mano de obra extranjera? Bueno, más que en la construcción y el sector Exacto, o sea, agropecuario, haciendo sí. la comparación. Pero sí hay una enorme cantidad de personal extranjero. O sea, a nivel de gerencia, aquí son pocos los dominicanos que están en el nivel gerencial. Aquí hay un impacto muy importante de mano de obra colombiana, venezolana y española. La española se justifica porque una gran parte de la inversión en la hotelería es de capital español. Y obviamente la misma ley contempla que en ciertos niveles de dirección pues tenga que ser pueden traer personal Exacto. extranjero de su confianza. Pero es limitado, natural. ¿verdad? El porcentaje. La ley lo establece con un límite. No, claro. No. El nivel de gerencia, obviamente, hay una licencia que la misma ley establece, porque hay una ley de inversión extranjera que permite que el personal de gerencia pueda ser personal. O sea, la ley limita la cantidad de empleados. En general, pero a nivel gerencial, pero de todas como maneras, incentivo, todos sabemos que esa ley, que es el artículo 135 del Código de Trabajo, es una ley cuasi inexistente. Muerta en el país, porque no ha habido una vocación de las autoridades de hacerla valer, porque no ha habido una vocación política que impulse la aplicación de esa ley. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a nosotros a lo que hemos hablado en otras ocasiones, a la distorsión del mercado laboral. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tú tienes una presencia masiva de mano de obra extranjera, ya no es solamente haitiana, porque por ejemplo en el nivel turístico, en empleados de nivel medio y bajo, ahora mismo, si tú te vas a la industria hotelera, a la industria de restaurantes, están llenas de venezolanos, claro, pero llenas. O sea, el venezolano está desplazando en gran medida al dominicano de ser mozo y ese tipo de trabajo así están... Pero hasta en las telecomunicaciones también hay una mano de obra extranjera. En el periodismo ya... hay ejecutivos. Sí, no solo ejecutivos y periodistas. Y en la televisión. Y periodistas. La presencia extranjera en la televisión dominicana. Es importante. Fíjate que en Venezuela hay una ley que establece que el locutor extranjero no puede hacer comercial. Puede ser narración, leer noticias, pero no leer comercial. Aquí no. Aquí no hay limitación en ese sentido. Sí. Entonces ha faltado identidad con lo nuestro. Aquí honestamente hemos fallado en eso. Mira, por eso es que te decía, te combinaba, reconociendo, porque tú no puedes estar tapando el sol con un dedo, y tampoco esa es la misión de ningún político, estar hablando mentiras. No, claro. La realidad, sí hay un crecimiento, ese crecimiento nosotros no hemos logrado que renglones que son que tienen unas mejores condiciones para para la distribución de la riqueza puedan crecer. Las telecomunicaciones siguen siendo un renglón importante, el más importante probablemente de la economía dominicana. Entonces, a eso se suma la informalidad del mercado laboral, porque tú tienes tú creces. La pregunta que un gobierno tiene que hacerse siempre es, sí, estamos creciendo, pero ¿de qué manera estamos distribuyendo la riqueza de ese crecimiento? Entonces el problema es en la distribución. Claro, y entonces las políticas, por ejemplo, si tú no impulsas una política de control del mercado laboral, que lo formalice, aquí tenemos un impacto de un 54% del mercado laboral en el área informal. Y entonces, obviamente,
el empleo informal no te genera un equilibrio del mercado. Y eso es lo que dificulta en gran medida el hecho de que los salarios puedan tener unos niveles como deben ser. Bueno, eso es una distorsión. 27 años de atraso en la actualización del salario. Yo creo que es una tara para todos los gobiernos. Eso distorsiona todo. Claro. Vamos eso a brindarle definitivamente. entonces una taza de café Santo Domingo para que Sí, antes que se ambientemos, ¿verdad? Sí, como no. Café Santo Muchísimas Domingo, el que gracias, mejor se elabora en muy este amable. país y lo brinda a una joven que es hermosa, tierna, una expresión de la naturaleza nuestra, de la belleza de la mujer dominicana. Vamos a publicidad y ya regresamos.
Continuamos con este conversatorio, José Ricardo Taveras. Ya analizamos la situación económica, crecimiento sin desarrollo humano, es contradictorio. Las cifras del crecimiento que presenta el Banco Central son cifras del manejo técnico de la economía. El lenguaje real es que no hay desarrollo humano y por tanto el crecimiento no se refleja en la distribución, que sería el término más correcto, ¿verdad? La distribución. Yo te diría que en ese tema tan importante que tú has tenido como el tino de enfocar la agudeza periodística que te caracteriza, que el reto del gobierno dominicano es combatir la informalidad en el mercado laboral, la regulación de la extranjería, también el impacto de la extranjería en el acorde con la ley. Exacto. Para lograr una estabilización que genere un nivel de competencia en el mercado que lo estabilice. Porque todas esas deficiencias son las que... ¿Por qué tú ves que los empresarios, legítimamente, porque te voy a decir, esto es una guerra de intereses, yo no los juzgo, es una falta de conciencia social y de responsabilidad ciudadana. A veces hasta se viola la ética. Pero bueno, pero ellos juegan a su interés y tratan de sacarlo el mejor beneficio. No me parece ético que tú trates de retrasar la imposición de medidas que puedan ayudar a la estabilización del mercado laboral, pero es propio del mundo del comercio. Bueno, que ellos se manejan con la ley de capitalismo, invertir para ganar. No, pero eso tiene límite ético, ¿tú me entiendes? Porque la sociedad dominicana no puede seguir, y eso es bueno que los amigos televidentes les quede claro, que tomen conciencia de ese problema. Todos esos factores que nosotros estamos analizando, la informalidad, la presencia masiva e irregular de mano de obra extranjera e indocumentada. Entonces, ¿tú crees que es verdad que los dominicanos no quieren trabajar? Eso es un cuento de camino. El dominicano lo que no está es dispuesto a trabajar por ciertos salarios en las condiciones, pues yo soy abogado, yo vivo de eso, yo ejerzo mi carrera, tú lo sabes, Ignacio. Claro. Y ahora estoy otra vez inmerso en eso porque yo desgraciadamente no tengo el ocio financiado y estoy ejerciendo mi carrera. Y yo, por ejemplo, le digo, hay clientes míos que han querido organizarse y me dicen, ¿qué hago? Y me digo, ingenieros, por ejemplo, digo, ¿cuándo tú has salido a contratar a un haitiano en la calle? A buscar no, ¿y quién es que te contrata el otro? ¿Tú contratas a quién? A un maestro constructor. O depende, entonces, ¿quiénes son los que contratan los trabajadores? Ellos. El maestro constructor. Entonces, el maestro constructor es un empresario pequeño que quiere sencillamente sacar el máximo también, competir en términos de precio. Entonces, el maestro constructor es el que va y procura el trabajador haitiano. O sea, recluta la mano de obra barata. Porque no paga seguridad social, lo mantiene en informalidad. No es verdad que no tienen los derechos laborales, porque aquí se les garantizan, pero por lo menos los derechos sociales no lo han, hasta ahora no los tienen, porque a pesar del plan de regularización siguen siendo indocumentados y siguen siendo ilegales la mayoría. Entonces fracasó la política, entonces eso no va a tener ningún impacto en la organización del mercado laboral. Y el hecho de que un dominicano esté ganando salarios que para pagar una canasta familiar en el 2017 con un salario de 1997, o sea, 27 años de retraso, creo que son de las cosas que debemos valorar. Y esto lo hago como una crítica constructiva para mis amigos del gobierno, de que realmente se enfoquen en ese tema. Se han hecho cosas positivas, como por ejemplo, hay una política de estímulo de la pequeña y mediana empresa. Se están creando mecanismos de financiamiento blando para pequeños empresarios, y eso todo es positivo.
Ahí está la buena amiga Mayra Jiménez, que ha estado haciendo un trabajo interesantísimo en el banco, que una vez Danilo le llamaba el Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres, que que ahora Banca Solidaria. Banca Solidaria. O sea, hay cosas positivas, Ahora, pero no podemos seguir. Aquí hay que formalizar, reducir al mínimo, porque ninguna sociedad tampoco tiene un 100% del control del mercado laboral. Pero si tú reduces a un 10%, a un 5% la informalidad, ya tú estás equilibrando el mercado. Si tú ejerces control fronterizo, que esa es la gran debilidad de la República Dominicana, adecuado, si tú tienes un control de tus fronteras, porque por ejemplo, en el tema del impacto de los venezolanos, que yo soy el primero, esa comunidad venezolana ha contado con mi solidaridad, porque yo digo que le debemos mucho a los venezolanos, y ahora nosotros tenemos como ciudadanos que ser solidarios con ellos. Pero por ejemplo, tenemos que tener un límite. Esta es la hora que yo lo vivo hablando y señores, vamos a suspender la exención de visado a los venezolanos, porque ya tenemos una presencia aquí que está impactando e irritando. Hay que regular. Porque, claro, porque si tú le exiges el visado, pero ahora mismo tú vas a comprar un vuelo de Venezuela a República Dominicana y no lo consigues, si es de allá para acá, por lo menos con 6 meses de antelación, debemos tener los próximos 6 meses de vuelo repleto. Y se está metiendo aquí, y yo feliz de que podamos ayudar a los venezolanos. Pero tenemos que tener un límite. Ya el gobierno debió tomar hace tiempo una medida con esa... Pero uno lo dice, no están en eso. Entonces se deduce de ahí, José Ricardo, en los años 70, ¿se acuerda cuando la Alcoa, Lagor, Fanwester, había la fuga de capitales porque esos inversionistas se lo llevaban? Ahora resulta que también la mano de obra se lleva parte de esos capitales. Claro, bueno, hay un componente de remesa que entre nosotros, por ejemplo, la remesa también es muy importante. Nosotros tenemos, pero por ejemplo, esa mano de obra haitiana que remesa hacia Haití prácticamente todo el dinero. Y ahora los venezolanos. Y el venezolano, como es normal, y qué bueno que podemos hacerlo, pero tenemos que ponernos límites. O sea, por ejemplo, yo siempre decía cuando era director de migración, si vamos a importar mano de obra extranjera, tenemos que ejercer una opción preferencial por los haitianos, porque los haitianos viven en el mismo barrio que nosotros vivimos. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que Haití esté estable socialmente. Porque eso nos favorece. Social, política y económicamente. Cualquier medida que se tome en República Dominicana que tenga impacto en Haití es favorable para la República Dominicana, porque la estabilización de Haití es un impacto ya de por sí positivo para la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer eso, pero tenemos que organizarlo. Tú no puedes tener, por ejemplo, una importación desordenada de mano de obra, porque pueden venir. Tú el Consejo Nacional de Migración, que en vez de estar hablando disparate como viven hablando y metiéndose en lo que no le importa, en cosas en las que no tienen competencia, lo que tienen que estar haciendo es, pura y simplemente, planificando la política migratoria, generando los estudios, los insumos técnicos, para que el Consejo Nacional de Migración pueda decirle a Relaciones Exteriores, por ejemplo, el año que viene vamos a otorgar 50.000 visas de trabajo. ¿Por qué? Porque el estudio del mercado laboral nos permite prever que vamos a necesitar esa cantidad. La ley contempla... Pero para eso se necesita la planificación. Claro, pero entonces tú tienes al Instituto Nacional de Migración privando en qué es migración. Entonces, haciéndole... invadiendo terreno que no es de ellos. No, pero además de eso, haciendo el papel del socio de los organismos internacionales en la República Dominicana. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, todas esas cosas impactan. Pero a propósito de extranjería, en el transcurso de esta semana usted atizó el debate. No sé si fue el pleno, porque en principio uno ve al presidente de la Junta Central Electoral hablar
No tengo claro si fue el pleno, usted me lo aclarará, porque uno imagina que esas instituciones deben hablar por colegiada, no debe ser unipersonal que la tome una fusión. La cuestión es que el presidente de la Junta Central Electoral insiste en que ese organismo tiene facultad para ponerle apellidos a los niños abandonados, sobre todo los haitianos, que es el caso que más nos toca. Usted ha atizado el debate haciendo un planteamiento en base a la Constitución de la República. ¿Qué hay detrás de esa posición del presidente de la Junta? Que espero usted me aclare si es una decisión del Pleno o no. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Mire, el tema es complejísimo, porque hay una incomprensión total. Primero fue la Junta Central Electoral, como pleno, que firmó una resolución en mayo del presente año. Esa resolución había pasado desapercibida. Pues eso se quedó callado. Y se le dio publicidad ahora en diciembre. Yo no sé si con intención de que se la llevaran las fiestas que se de Navidad y pasaran desapercibidas, pero en dado caso, gracias a Dios que varios ciudadanos estuvimos alerta al tema y a la importancia del tema. Y obviamente las Navidades han transcurrido con este debate. El tema es que se ha decidido que la Junta viene de manera discrecional, elige 100 y pico de apellidos ajenos, entre los que no están los apellidos de los miembros de la Junta Central Electoral, para que sean la base en base a la cual un sorteo electrónico asigne un apellido a los menores abandonados. ¿Qué establece la Constitución? A los menores expósitos, que es como se llama en derecho, ¿verdad? Un menor abandonado aparece, la ley 659 ordena que cuando a una persona encuentra un menor, debe llevárselo al oficial del Estado Civil. Y el oficial del Estado Civil debe levantar acta del hallazgo y consignar si lo encontraron, con qué tipo de propiedades lo encontraron. Si estaba en salud. Bueno, no la salud porque él no es médico, pero se supone que inmediatamente hace el levantamiento y levanta la edad aparente del niño, porque el niño no puede decir yo tengo 1 año ni 2. Entonces, ese niño se supone que el oficial del Estado Civil lo pone en manos de una institución benéfica. Obviamente, en ese momento que fue votada la ley 659 no existía el Consejo Nacional de la Niñez, el CONANI, porque ya existe un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y ciertamente el CONANI es el tutor de pleno derecho de los menores abandonados. Entonces, esa ley 659 concordada con el Código del Menor es la que se está violando. Y toda ley es en función de la Constitución. ¿Qué es lo que dice la ley 659, por ejemplo? Claro, porque que todo acto, dice la Constitución, hecho que en contravención de la ley, es nulo. Claro. Entonces, cuando tú vienes y dice el artículo 28 de la 659 te dice que el oficial del Estado Civil no podrá, por ningún tipo de indicación, consignar ningún tipo de dato que no sea lo que establece la ley para cada tipo de acta. ¿Qué establece la ley? Para cada tipo de acta. ¿Qué establece la ley? Bueno, tú tienes, comparece una persona, o la madre, el padre, o un testigo, a declarar el nacimiento de un niño, y esa persona, se le pone un nombre, ese niño, se dice quiénes son los padres, se ponen todos los datos de los padres. Si es hijo legítimo, automáticamente adquiere la filiación, y quiero subrayar la palabra, porque el apellido no es nombre. Se asume como parte del nombre culturalmente, mucha gente, pero la filiación es la que te vincula a un grupo familiar. Por eso, es el apellido. Por eso los documentos que uno firma le ponen nombres, apellidos separados. Y el apellido es un patrimonio intangible de las familias. Por eso es que no se puede andar disponiendo, porque es el que establece el vínculo, filiación del individuo con un grupo familiar. Entonces, el Estado no puede invadir eso con una resolución administrativa. Si se produce una ley, porque a todo esto
lo más importante es subrayar que yo no estoy cuestionando que se busque una salida para que esos niños tengan un apellido. Pero la Junta no puede, porque la ley le prohíbe. ¿Cuál sería una alternativa? La alternativa es, primero, que se discuta una ley que establezca un mecanismo para dotar de apellidos nuevos. Por ejemplo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón depositó una carta ayer que la hizo pública en la Junta Central Electoral, en la que está haciendo una serie de propuestas interesantes que no son nuevas, son los criterios con que se crearon todos los apellidos que nosotros tenemos. Todos nuestros apellidos tienen que ver con un fundamento de ese tipo, del lugar de donde tú eres, de algún evento específico, de La Vega, por ejemplo, que es un apellido. Procedencia e identidad. Exacto. Hay muchos apellidos que se crearon, porque no estamos hablando de una cuestión nueva. Por ejemplo, en España, después de la Guerra Civil Española, que fue una de las guerras más cruentas que conoce la humanidad, habían una cantidad enorme de niños abandonados y se crearon apellidos para esos niños. Tú ves que hay apellidos que dicen Del Monte, porque lo encontraron quizá en el monte, y esos son apellidos que surgieron en circunstancias de Fueron ese tipo. creaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La Junta no tiene derecho a coger tu apellido, ni el mío, ni el de nadie, porque eso es un patrimonio intangible de los grupos familiares. Entonces los miembros de la Junta no incluyeron sus apellidos. No, los de ellos no están, y ni están los de los ricos de este país, ni nadie, no están los apellidos de las familias que están vinculadas a la presencia de una extranjería irregular en este país. No se puede, ellos no lo pueden hacer, pero además no es eso. Si se van a coger apellidos ya preexistentes, yo no diría, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer una ley, número uno. Número dos, y que sean todos, como dice el cuento, todos los apellidos. Todos. Sin distinción. Sin distinción ninguna, porque ¿con qué derecho la Junta decide que a X apellido, oye? ¿Con qué derecho? No, si la misma ley le dice, usted no puede, bajo ninguna indicación, consignar ninguna otra. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley respecto a los apellidos? Usted va a llevar el apellido de la madre, porque ese es irrebatible, ¿no? El del padre, si fuera legítimo, si es un matrimonio, hay la presunción de paternidad. Y el del padre, que si no siendo legítimo, lo reconoce. Estoy hablando de lo que dice la 659. Obviamente hoy en día eso debe ser concordado con el Código del Menor, porque ya, por ejemplo, ese estatus de hijo legítimo, ya los hijos son todos iguales. Pero, por ejemplo, hoy entra Conani en el debate y dice que sí tiene facultad. Que está reivindicando que ellos son los tutores de hecho, o sea, que la tutoría, el CONANI es el tutor legal de los niños abandonados, eso es verdad, pero no es que ellos pueden ponerle apellidos, eso no es cierto. El CONANI tampoco puede, por eso que digo que si vamos a resolver el problema... Es verdad, esto es complejo. Porque la ley no dice que el CONANI puede. El CONANI tiene que tomar la iniciativa para que un tribunal declare que ese niño es abandonado. Porque no tampoco de que abandonado porque lo encontré aquí, no. Hay un proceso en el que se supone que la autoridad tiene que desplegar todos los esfuerzos posibles para localizar los verdaderos padres del niño y dotarlo de... O sea, agotar esos recursos primero. Claro. Entonces, llega un momento en que el niño tiene derecho a un nombre porque la ley dominicana lo consagra. Lo que no tiene es el apellido. Entonces, sí, vamos a estar de acuerdo, vamos a crear apellidos, o si le vamos a poner de los apellidos existentes, vamos a ponerlos todos. ¿Cuáles serían las consecuencias de si la Junta aplica esos apellidos así? Bueno, mira, el tema es que con la realidad geopolítica que nosotros tenemos en la española,
yo digo que estaríamos creando primero un estímulo para que se incremente el paritorio de la nación haitiana en la República Dominicana, para que se incremente el abandono de los niños que están naciendo en la República Dominicana, porque es importante. Ayer me enteré, porque uno de esos grupos de ONGs pro haitianos declaró, alguien de un liderazgo de ese tipo, que un 97% de los niños son haitianos, de los niños abandonados. De los abandonados. Ahora mismo me dice el presidente de la Junta, con quien tuve el honor de conversar antes de ayer, me dijo que él le había mandado a levantar y después lo publicó en una nota las estadísticas. Y esto no es cuestión de estadística. Ahora mismo son supuestamente 261 niños abandonados. Uno me parece demasiado. Ahora, el tema no es ese, el tema es el precedente, porque automáticamente las madres comiencen a abandonar los niños. Entonces, ese niño automáticamente es una apátrida, porque es hijo de una extranjera que nacido en República Dominicana, pero ¿dónde está la extranjera para reivindicar la nacionalidad? Número uno. Número dos, esa extranjera normalmente llega a ese paritorio sin documentos. Entonces automáticamente tienen que dotarlo de un acta de nacimiento, ponerle un nombre, eventualmente cuando venga una ley, ponerle un apellido. Entonces, obviamente ahí vienen los inconvenientes. Bueno, ya no están diciendo Eso que es, no concluido, pero... Eso es el libro de hecho, el libro de apatridia, abierto de manera administrativa. Como el tiempo ha terminado, pero no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad para... ¿Qué usted espera para el 18 para los dominicanos? ¿Qué le sugiere? Bueno, yo espero que las élites de este país comprendan el rumbo equivocado que estamos llevando en una serie de aspectos que tienen que ver sensiblemente con la suerte del pueblo dominicano, la suerte de la identidad de la nación dominicana. Yo quisiera que la sociedad dominicana reflexionara y procurara caminos de unidad. Mientras el tema Haití sea, la nación haitiana sea un buque a la deriva, nosotros vamos a sufrir fundamentalmente las repercusiones. Y aquí como que las élites no están dándose cuenta del impacto que eso tiene. Y se está jugando a trabajar en un mercado de 20 millones de habitantes sin comprender que esos 20 millones de habitantes son seres humanos que necesitan un destino y una dirección. Yo quisiera que reflexionáramos sobre la unidad en ese sentido. Bueno, pues gracias, José Ricardo. Usted va a tener que volver porque el tema es bastante complicado. Sí. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Regresamos mañana de nuevo.